Gabriela, Interior, así rompemos el hielo. perfecto. Bueno, un ¿Querés placer. presentarte, María Gabriela, antes de...? Vale. Soy María Gabriela Córdoba, soy psicóloga, soy de la provincia de Tucumán y mi experticia es trabajar en masculinidades desde un punto de vista psicológico, psicoanalítico e intersubjetivo, ¿sí? Y en este libro tengo el honor de compartir espacio con mis queridas colegas de San Luis en en el apartado de psicología, ¿sí? Yo quería comenzar planteando que nos encontramos realmente en tiempos en el que las masculinidades se ven desafiadas, ¿sí? Y este libro muestra en una serie de variados y valiosos trabajos que como sociedad necesitamos revisar el patrón de ser hombre que se sigue transmitiendo culturalmente. Lo que tenemos que lograr es poder reflexionar sobre ello y poder buscar alternativas posibles al respecto si a lo que aspiramos, al menos lo que yo creo que aspiro y comparto acá haciendo lazo con mis colegas, es la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria para todas, todos y todes, ¿sí? Y considero que este libro, en su totalidad, es una herramienta para quienes buscan comprender y transformar las dinámicas de género en la sociedad actual, por lo que considero que su lectura resulta indispensable. Hoy tengo el honor de comentar, como les decía, el artículo de tres queridas colegas, falta una, Silvina Marchicio, Claudia Campos y Diana Poblete. Ellas denominaron a su artículo Masculinidades alternativas entre el cambio y la incomodidad. Y lo que quiero decir es que los lectores encontrarán en este capítulo una verdadera invitación a pensar sus propias concepciones de género. Porque este capítulo nos llama a reflexionar sobre los esquemas de género rígidos que tenemos internalizados y las oportunidades de cambio hacia masculinidades más equitativas. Y también nos muestran que aunque la transformación de las masculinidades es necesaria, no siempre les resulta fácil a los hombres. ¿Mm? Entonces, a lo largo de sus 10 páginas de un muy interesante recorrido, presentaron muchas ideas, obvio, pero hay una de la que quiero partir hoy. Cuando ellas dicen que la podemos entender a la masculinidad como un suceso. ¿Mm? Y un suceso es un hecho o un acontecimiento que resulta de importancia o de interés particular dentro de un tiempo y de un contexto determinado, ¿verdad? Eso dice el diccionario. Y es una palabra que normalmente utilizamos para acontecimientos relevantes o acontecimientos que tienen que ser comentados o revisados. Entonces, pensar a la masculinidad como un suceso significa entenderla como algo que no es fijo, como algo que no es estático, sino que puede evolucionar con el tiempo y con el contexto social, que están en una íntima vinculación. Y varios factores contribuyen a esta visión, porque los cambios sociales han hecho que las expectativas sociales de lo que significa ser hombre cambien, ¿verdad? Gracias a movimientos por la igualdad de género y por los derechos, ¿no? Que han sido encabezados por mujeres y por la comunidad LGBTIQ+, ¿verdad? Sus discursos y las prácticas que han llevado adelante inquietaron e interpelaron la vida de los varones. Ese es un punto esencial, que también ha dado lugar a que haya mayor conciencia de cómo ciertas normas tradicionales de lo que se espera que sea un hombre afectan a las relaciones y a la salud mental de los varones, lo que dio lugar a un cuestionamiento a ciertos aspectos del estereotipo tradicional al que las autoras definen como un modelo a seguir que aún insiste. ¿Mm? La masculinidad hegemónica, afirman, se relaciona con valores ligados a la provisión económica de la familia, al desenvolvimiento en el mundo público y sigue otorgando como características y atributos virilidad, autosuficiencia y poder para referirse a los varones, que tienen que ser algunos varones, no cualquiera, ¿no?
Son los heterosexuales, occidentales, blancos, adultos, cis, sin discapacidad, proveedores, protectores, propietarios. ¿Se imaginan que esto no es atribuible ni posible para la diversidad de experiencias y formas de expresar la identidad masculina, y menos en un contexto de crisis y de empobrecimiento como el que estamos viviendo, ¿no? Por ello, las autoras analizan cómo se están construyendo nuevas formas de ser hombre, esas que buscan alejarse de los estereotipos de género convencionales, y también cómo estos cambios a menudo generan incomodidad, no solamente en quienes intentan experimentar esos cambios, sino en quienes los están mirando, ¿sí? Porque ¿cómo van a querer irse del reino de la virilidad? ¿Qué le pasa a estos tipos, no? ¿Por qué incomodidad? Primera gran pregunta para nosotras, nosotros, nosotres de psicólogos. Porque para revisar la masculinidad tradicional, deben darse primero que nada una serie de condiciones previas. Aceptar que el patriarcado y los privilegios masculinos inmerecidos existen, ¿m? Y que aunque hay muchos varones que entienden que racionalmente hay desigualdades que perjudican a las mujeres, que son estructurales y todo eso, hay otros varones que consideran que son injusticias, que a las mujeres se las quiere beneficiar porque son mujeres, y a los trans con el cupo, etc. Y estos varones son los que no logran ver que esas desigualdades se traducen en subordinaciones, en falta de oportunidades y en violencias cotidianas contra nosotras, reproducidas de manera naturalizada en la práctica de los varones. Y quiero insistir mucho en esto, porque no son percibidas como tales. En muchas ocasiones eh, no las ven. Por lo tanto, podemos afirmar que existen tensiones y también resistencias por parte de los varones al momento de cuestionar sus posiciones de privilegio, así como para reflexionar sobre la relación que lo sociocultural ha generado entre las masculinidades y el ejercicio de violencias, ¿no? Claudia, Diana y Silvina saben que el modelo de masculinidad tradicional, gracias a su experiencia clínica y de investigación, está apareciendo todavía, pero lo hace de manera atenuada, con un poco de maquillaje, podríamos decir, pero ello no significa necesariamente que los cambios nos permitan hablar de una superación de las jerarquías entre los géneros. Y acá rescatan otro concepto de muchos que usan, que a mí me pareció bien interesante, que es el concepto de pedagogía de la incomodidad de Peirce, para nominar a las emociones que a todas las personas nos pueden surgir cuando revisamos ciertas creencias y supuestos que, en el caso de los varones, ellas identifican a esa incomodidad como resultado del temor al cambio, y que se puede dar también como ira y como miedo a perder la propia identidad. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos con la incomodidad y después llega la desorientación. Los varones se preguntan, ¿pero cómo cambiamos? ¿Qué debemos modificar? O sea, como que encima hay que responderle una a esa pregunta, ¿no? En las voces de los varones, en mi clínica, también en mi investigación, yo distingo desconciertos, distingo temores ante el hecho de tener que revisar un estilo relacional con el que han sido criados, al que además lo perciben como inmodificable. Entonces, si también nosotros como terapeutas, ya que estamos en el colegio de psicólogos, no empezamos a confrontarlos, y bueno, porque vienen y te dicen, bueno, porque mi mujer es una loca, ajá, perfecto, ¿y por qué una loca? Y porque yo quería volver a sentarme y tomar una cerveza después de una jornada de trabajo, mientras la mujer estaba en la casa con los 3 hijos intentando bañarse a la vez que prender la cocina para intentar empezar una comida, y la mujer es la loca porque le dice que no haga eso. Sí, se lo puede decir de mejor forma, ese es otro discurso. Pero ya está naturalizado de que el que tiene el descanso es el merecido. Entonces, hay un estilo ahí que tienen que trabajar, porque esa incomodidad también la padecen los varones, y de eso no se habla.
Los varones padecen incomodidades por no dar la talla. Y los varones hacen padecer incomodidades o molestares, como dice Bonino Méndez, a otros y otras. Acá obviamente edades y estilos de crianza y estilos de vínculos de pareja van a tener peso en la posibilidad de comenzar a transitar modalidades diferentes de ser varones. Pero las autoras en este sentido son bien enfáticas. No basta la buena voluntad. El cambio masculino sí requiere de esta incomodidad y esa incomodidad conlleva realizar un duelo. ¿Un duelo de qué? De esta sensación de omnipotencia que culturalmente se ha atribuido a los varones y también del hecho de que se les ha hecho creer, valga un poquito la redundancia, de que solamente son poderosos si ejercen opresión. Los varones están viviendo procesos complejos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y por momento entonces van a reproducir elementos de las identidades hegemónicas, pero en algunas ocasiones se resisten. Entonces, podemos notar que apoyan un pedido de igualdad más en lo que dicen que en las prácticas concretas. Y acá es en lo que como terapeutas tenemos que trabajar para apoyar el cambio verdadero, para ayudar a una transformación identitaria profunda en los varones que se refleje en sus acciones, en sus maneras de pensar, de sentir y de obrar, digamos, en sus trayectorias de vida. ¿Se ha cortado internet? Sí, me Sí, parece que se se le le ha cortó. cortado la Se conexión a congeló María Gabriela. Sí. Sí. Ahí va. Ahí está, volví. No sé, Volviste. me perdieron. Cuidado que hay una parte que se cortó. Eso, ¿dónde me perdieron? Vida fue la última palabra que dijiste. Entonces, como 15 minutos, no, mentira. No, no, un minuto más o menos. Es que hay muchos varones que han comenzado sus procesos de cambio y las autoras hacen un recorrido muy interesante tomando los nombres que estas vivencias reciben por autores que provienen de distintas disciplinas, principalmente sociopolíticas. Entonces hablan de masculinidades emergentes, alternativas, incómodas, plural, híbridas, los nuevos hombres buenos. Y desde el campo psicoanalítico, con perspectiva de género, que es su experticia, destacan el concepto de subjetividades masculinas transicionales que plantea Deborah Tager. Luego de profundos análisis de cada uno de estos términos, que les recomiendo que lean con atención, ellas arriban a la idea de masculinidades alternativas, que a mí me encantó porque la entendí como una especie de enorme continente que alberga un gran abanico de formas de ser varones, con características diferenciales en sus subjetividades, sin que por ello pierdan la condición de ser hombres. Entonces creo que una de las ideas más poderosas del capítulo es la invitación a los hombres a reconsiderar su identidad desde una perspectiva más inclusiva y consciente. Y eso supondría pensar la alternativa, o sea, el logro de esta masculinidad alternativa, no como un ideal muy difícil de alcanzar, sino como un ejercicio que va a ser posible, pero que necesita una fluidez, que necesite entender que hay que contemplar nuevas cuestiones en función de los nuevos contextos. Y ellas dicen que, bueno, entonces tiene que contemplar la corresponsabilidad en la crianza de hijos, hijas e hijes, la realización corresponsable de tareas domésticas, y que también los varones puedan empezar a pensar la conciliación de la vida familiar con la laboral, porque están disociadas, ¿no? Así como la realización de nuevos acuerdos que apunten a una real democratización entre los géneros. Creo que hacer referencia a los cambios en las masculinidades conlleva también pensar en la construcción de sociedades en las que el mayor reparto del poder sea entendido como progreso y avance, y no como que se está dando vuelta la tortilla y ahora ellas nos van a hacer lo mismo, ¿no? Que es lo que por ahí circula en el imaginario.
En este sentido, plantean las autoras que sería posible este logro si lográsemos redefinir para qué es ser poderosos para los varones. O sea, no solo son poderosos cuando ejercen opresión, sino que también pueden ser poderosos cuando crían a sus hijos e hijas y cuando desarrollan vínculos de mayor intimidad con ellos, con sus parejas, con sus amistades, que son actividades a las que los varones les cuesta. Más bien están mediatizadas en ocasiones o reguladas por lo femenino, porque como somos las encargadas de cuidar, administrar compras, la carga mental, la gerencia del hogar, la de traducir afectos, están acostumbrados a esa tarea. Entonces, yo creo que el cambio hacia masculinidades alternativas va a resultar mucho más incómodos para quienes sientan que esas son tareas que feminizan. Entonces, si son varones dispuestos a cuestionar sus creencias y comportamientos arraigados, vamos a andar bien. Y también es importante que recordemos, como en psicoterapia, que cuando uno le hace ruido, cuando deja de estar en sintonía con el yo, alguna cosita que estamos viendo, es un signo de posible progreso, es una oportunidad para aprender y evolucionar. Entonces, las masculinidades alternativas, si las entendemos de este modo, podrían contribuir a que los hombres exploren formas más saludables y conscientes de relacionarse con ellos mismos y con los demás. Pero no podemos ser ingenuos, no podemos ser ingenuos. Las resistencias, los desafíos siguen presentes. A pesar de los avances, hay barreras sociales, hay barreras culturales, que pueden dificultar la aceptación y el reconocimiento de estas nuevas formas de ser hombre. Yo creo que en el actual, esto no lo dicen las autoras, lo digo yo, en el actual contexto social argentino, la tensión hoy entre las masculinidades tradicionales y las no hegemónicas o las alternativas está tomando otro tinte, porque estas últimas desafían el statu quo y a su vez se enfrentan a la resistencia de ciertos sectores de la sociedad. Yo creo que tenemos que entender esta crisis como parte de un proceso de cambio, el cual hay que atravesar para abrir nuevas vías de entendimiento y de convivencia. Creo que para que las masculinidades alternativas tengan lugar desde la perspectiva de estas autoras, hay que transitar muchas cosas. Un proceso, dicen ellas, de desidentificación, así como de contraidentificación. O sea, que tenemos que dejar de identificarnos con ciertos ideales que históricamente se han asociado a la masculinidad, como esto de ser potente, proveedor, ¿sí? Y eso implica necesariamente atravesar un proceso de duelo, porque son pilares identitarios, ¿verdad? Es como que tenemos que empezar a decir, bueno, abandonamos estas partes constitutivas, pero para construir otras que no van de la mano del dominio y del control y de la potencia, pero sí pueden ir de la mano de la autonomía relacional, por ejemplo. Creo que los varones tienen que hacer un verdadero trabajo para entender que si abandonan estas aspiraciones sociales, históricas, no quedan vacíos, sino que pueden investir otras que van a ser más plásticas, más acordes con esta nueva realidad que está intentando buscar la equidad. Entonces, creo que es importante alentar a que se alejen de estos patrones de la masculinidad hegemónica inculcados desde temprana edad. Y tenemos que empezar a trabajar los desafíos en términos de que puedan adoptar nuevas formas de ser y que esos comportamientos que sean diferentes o incluso opuestos a las normas tradicionales de género es parte de ese amplio abanico que ellas plantean como posibles maneras de ser hombre. Como resultado, me parece que tenemos que entender que no va a ser fácil, pero
vamos a lograr algo. Invertir la energía masculina en nuevas aspiraciones y en nuevos comportamientos que sean más inclusivos, empáticos y equitativos. En resumen, y con esto cierro, las masculinidades alternativas incomodan. Incomodan porque requieren un esfuerzo que tiene que venir de los hombres conscientes para alejarse de las expectativas tradicionales y adoptar nuevas formas de ser que se ajusten a las demandas cambiantes, que siempre son cambiantes. No podemos seguir con esta idea de identidades fijas e inmutables. Y aunque sea desafiante, es un paso necesario. Por último, y para conectar los artículos de ambas autoras, acá presentes más Diana, con el mío, a mí me llamó mucho la atención cuando ellas hablaban de la carencia de figuras masculinas continentes y empáticas, que cómo les dificulta a los varones esa capacidad o posibilidad de desarrollarse en contacto emocional con otros. Por ende, no se pueden comprender a sí mismos y no pueden entender a los demás. Entonces, si al hablar de afectos, al toque me conecta con la fantasía de feminización, ¿qué hacemos con la emocionalidad masculina? Bueno, ahí se los dejo, chicas. Las felicito y muchas